Pues bien, pues bienvenidos a clase de Biblia 1, es clase de introducción y vamos a pasar nuestro tiempo juntos y vamos a leer mucho, aprender mucho del Antiguo Testamento. Mi nombre es Xenia Gurina Rodríguez. Soy su maestra. Soy también pastora en la iglesia y pues hago todas las cosas que pastores, que todos nosotros hacemos, predicamos, damos estudios bíblicos pero es una bendición para mí también pasar este tiempo con ustedes y ayudar a ustedes a aprender más del Antiguo Testamento y a obtener más confianza en cómo predicar del Antiguo Testamento, cómo enseñar, dar clases, dar estudios bíblicos del Antiguo Testamento. Quiero que ustedes salen de esta clase con mucha curiosidad y también con confianza que el Antiguo Testamento tiene muchas historias, mucha sabiduría para nosotros y para nuestras iglesias. Ahora sí es posible, no sé cómo va con la conexión, pero sí es posible. Yo quería escuchar cada uno de ustedes, si me pueden decir de dónde van, por qué están en esta clase, cuál ministerio hacen en sus iglesias. Si cada uno de ustedes pueden compartir un poco con el clase, por favor. Y pues, Marta, no sé, yo puedo llamar los nombres de las personas como aparecen en mi pantalla, ¿está bien? Ok, vamos a ignorar el obispo. Él ya se fue. Pues Marta, puedes empezar, por favor. Vamos a ignorar a Luis. Qué malo. Bueno, mi nombre es Marta Landaverde, pastora de la Iglesia Metodista Nueva Jerusalén, acá en El Salvador. Gracias a Dios por este tiempo y por esta clase, y espero mis expectativas como ayuda auxiliar de la profesora Xenia es que pues podamos aprender, ¿verdad? Son materias muy importantes para nosotros, para el discernimiento de las escrituras, ¿verdad? Y el poder acompañar a nuestra gente en las comunidades para servirles mejor. Así que bienvenidos y qué bueno que nos acompañen, hermanos. Estoy en la reunión. Gracias, Marta. Elizabeth Clemente Rivera. ¿A dónde vas? Bendiciones a cada uno. Soy Elizabeth Clemente Rivera. Pues, me alegro de ver caritas conocidas. A la hermana Xenia, que hace un buen tiempo, pues ahí estuvo por la oficina también. Que hace 8 años llegué a la iglesia para trabajar en el área de la contabilidad y allí estuve. El año pasado estuve ayudándole a la directora en el colegio y hoy por hoy estoy siempre en el colegio ayudando administrativamente en el área en el bachillerato. Para mí es una bendición estar en este curso. Estaba recordando que comencé en un diciembre del 2019 y ha sido bastante difícil las conexiones y todo eso, pero hasta el momento pues hasta aquí el Señor me ha ayudado y sé que hay tantísimo por aprender y muchísimo por también querer compartir. Me alegro, en verdad me alegro mucho, quizás mi rostro no lo exprese por mi cansancio, pero en realidad mi corazón se siente muy, muy contento y agradecido con Dios y con ustedes. Porque sé que no solo es una experiencia, sino que es algo más, algo que trasciende más su tiempo,
su dedicación, también su esfuerzo y empeño por enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que bendiciones y cualquier cosa, pues estoy para tratar de aprender. Ok, gracias. ¿Y cómo prefieres que nosotros se llaman? ¿Elizabeth? ¿Está bien? Elizabeth, sí. Ah, ok. Gracias. Ok, pues Gabriela es la próxima en mi pantalla. Hola, mi nombre es Jamie Gabriela Peña, tengo 19 años de edad, soy la secretaria de los jóvenes en mi iglesia local y gracias a Dios soy la presidenta de jóvenes a nivel nacional. Espero poder seguir aprendiendo. Yo entré junto con Eli a las clases. Espero poder seguir aprendiendo y que esta clase sea una bendición para mi vida, al igual que para la de mi papá. Gracias, Jamie. Waldemar Quesada, por favor. Sí, hermanos. Hola, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, pues, es un privilegio nuevamente volverles a ver, hermanas y hermanos que hasta algunos conocidos. Hermana Marta, bendiciones. También me alegro también de verla, hermano obispo, y también hermana Shenia. Ya tuve una clase con usted, pero no recuerdo cuál clase fue. Pero ahí estamos dispuestos para aprender, hermano. Dispuestos para aprender. Soy de aquí de Guatemala. Estoy en una montañita muy lejos y soy predicador laico de la Iglesia Metodista Nacional de Guatemala. Soy predicador laico, entonces trabajo también con niños y con jóvenes, hermana. Ese es mi trabajo. Estamos ahí ya dispuestos para aprender. Amén. Gracias, Waldemar. Pues Ángel Salvador. Oh, aquí está Ángel. Alex. ¿Dónde fue Ángel? Ángel Salvador. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Alex Guevara. Soy pastor asociado de la Iglesia Metodista Vida Nueva, aquí en San Salvador. Yo sé que veo varios rostros ya que ya conozco a usted, ya la conozco, pastora Xenia. Me recuerdo que la vi en los cursos de diciembre del 2019, si no me equivoco. Entonces, y le doy gracias a Dios porque yo sé que vamos a aprender mucho en esta clase de Antiguo Testamento. Yo sé que todo es para la gloria y honra del Señor. Yo sé que es para poderle trabajar mejor en la obra de Dios, ¿verdad? Aprender mucho. Así es que yo estoy bastante agradecido con la Iglesia Metodista, con todos ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que es algo que vamos a tener siempre de por vida en nuestros corazones para poder así aprender mucho y poderlo poner en práctica y también enseñar a otros, ¿verdad? Que es la intención, no solamente quedarse con el estudio, con los conocimientos, sino que es más, es de enseñar a otros, es de discipular a otros también. Así que le doy gracias a Dios. Yo tengo 23 años de estar en la Iglesia Metodista, ¿verdad? Desde que inició la iglesia aquí en San Salvador, Vida Nueva. Así es que le doy gracias a Dios porque me ha permitido poderles conocer a ustedes, ¿verdad? Y yo sé que nos vamos a conocer aún más. Así que aquí vamos a estar, ¿verdad? Siempre aprendiendo mucho más con ustedes. Yo sé que de todos podemos aprender mucho, de todos. Así que gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Alex. Gracias. Amén. Amén. Ángel, ¿puedes seguir? Ángel. Ok, pues regresamos a Ángel en un rato. Dorcas. ¿No me escucha? ¿No? Oh, aquí está. Aquí está. Dorcas, no podemos escucharle. Oh,
pues pasamos a Eliseo Morales. Oh, aquí está Amén. Eliseo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es una bendición poder estar aquí esta noche. Mi nombre es Francisco Eliseo Serrano Morales. Soy de El Salvador, soy de la Iglesia Evangélica Metodista Emanuel en el municipio de San Lorenzo. Solamente soy predicador por la gracia de Dios. Y pues es un gusto y un placer estar con todos ustedes en esta clase que creo que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Espero aprender mucho y espero un buen compañerismo entre todos los estudiantes. Son mis palabras y que el Señor les bendiga. Ok, gracias Eliseo. Ángel, ¿puedes compartir con nosotros? Buenas noches, hermanos y hermanas. Hermana Sheña, buenas noches. Pues me alegro verle de nuevo, ya que ya hace casi ya 2 años que tuve la oportunidad también de estar en tu clase la vez pasada. Soy guatemalteco, yo soy de una comunidad que se llama Pocovil. Aquí vivo en un cerro que lastimosamente tenemos un poco de problema con la señal, ya que está lloviendo y hace 7 horas que no teníamos luz, pero gracias a Dios ya la tenemos ahora. Pues gracias al Señor que me ha dado la oportunidad de trabajar como predicador laico en mi iglesia, y también trabajo con los niños. Eso es lo que yo realizo en mi iglesia, hermanos y hermanas. Okay, gracias Ángel. Ok, la próxima persona es Wilfredo Medina. Wilfredo, ¿está con nosotras? Sí, hermano. Ok, Wilfredo, ¿puedes compartir con nosotros algo de su ministerio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el curso de estudios? Bueno, bendiciones a todos, hermanos. Yo casi ya creo, ¿verdad? Que ya estamos casi finalizando los cursos de estudio. Ya me faltan pocas materias. Y pues yo soy de San Salvador, soy pastor aquí en la Iglesia Metodista Betel en Sacamil. Y es una bendición poder compartir con ustedes en este tiempo tan difícil que la iglesia a nivel mundial está viviendo, pero que también son tiempos en los cuales nosotros seguimos capacitándonos y preparándonos, y en medio de la pandemia pues seguimos haciendo la obra de Dios. Así que es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos, en este tiempo, y podamos aprender también más de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Gracias, Wilfredo. Dorcas. ¿No me escuchan? Ok. Silvia Cabrera. A ver si Silvia está con nosotros. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Silvia Cabrera. Soy de El Salvador, en Aguachapán. Y por ahora estoy sirviendo en mi iglesia con los jóvenes. Estoy trabajando con ellos y pues creo que ese es mi ministerio por ahora, y espero de la clase aprender. Creo que todos estamos aquí para poder aprender y servir de una mejor manera a Dios y en nuestros ministerios, y pues estamos dispuestos a aprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Gracias, Silvia. Gracias. Okay. ¿Qué más? Gustavo Ávila. Hola, bendiciones, hermana. Mucho gusto. Es un gusto de verla nuevamente. Pues yo soy miembro activo de la Iglesia Metodista de la Providencia aquí en El Salvador, y mi cargo actual es líder de alabanza, y pues también estamos trabajando en un ministerio de niños en Apaneca, y estamos muy contentos y muy pues emocionados, la verdad, de regresar
y compartir de la palabra del Señor y sobre todo aprender. Bendiciones. Amén. Gracias, Gustavo. Dorcas, apareciste por un ratito y desapareciste otra vez. A ver. Espero que ya no pero quiero presentarme. Mi nombre es Dorcas Salí, soy de la Iglesia Metodista de Guatemala y pues por ahora estoy como secretaria en la directiva de jóvenes y pues llevo como 5 años de atención siempre. Ok. Gracias, Dorcas. Escuchamos casi todo. Perdimos un poquito por la falta de señal, pero escuchamos casi todo. Gracias. Y una más persona que tengo aquí, a ver, Liz. Liz. ¿Quién está? Hola. Aquí está, hermana. Hola. Hola, hermana. Dios les bendiga. Mi nombre es Jessica Lisbeth González Esquivel. Soy de Nicaragua. Actualmente sirvo en la iglesia metodista de Estelí. Se llama Buenas Nuevas, la iglesia. Yo también soy de Nicaragua. Él es mi hijo. Él es mi hijo, Jacob. Hola. Hola. Bueno, gracias a Dios ya llevamos aquí 3 años de nuestra iglesia madre, que es de Jinotega, donde está el pastor Rubén Celedón, que es el presidente a nivel nacional de la misión. Y gracias a Dios ha sido una bendición bastante grande y le agradezco a Dios, ¿verdad?, la oportunidad de que estemos en este curso. Esperamos aprender más y más para servir mejor al Señor. Amén. Amén. Ok, piensa que todos tenían oportunidad. ¿Sí? Pienso que sí. Ok. Pues mi primera pregunta es si aquí tenemos personas que tuvieron chance de leer su tarea de pre-clase sobre la perspectiva hermenéutica. Tuvimos aquí personas que leían. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Lo que yo quiero escuchar, si me pueden explicar en sus propias palabras, muy sencillo, ¿qué significa hermenéutica? ¿Qué es? ¿Qué es esta palabra? ¿Alguien? Ok, Liz, ¿no? Sí. Sí, okay, bueno, okay. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, me llamó la atención una parte en el texto que usted nos enviaba, de que él desglosa lo que es el sentido y que dice que el sentido pues está ligado con el lector, que el sentido que nosotros tenemos a la hermenéutica, ¿verdad? Que sabemos que es la manera que nosotros interpretamos los textos o cualquier texto que leemos,
en especial, ¿verdad? Nosotros estamos en lo que es la Biblia, pero sí me llamó la atención eso porque tiene demasiada lógica y dice que el sentido, si nosotros pues como lectores no nos conectamos con el texto, no le hallaremos sentido. Y es verdadero, ¿verdad? Y es una parte fundamental para nosotros poder dar el mensaje que nosotros, ¿verdad? Recibimos a través del Espíritu Santo en la Biblia para primeramente entenderle y tener ese sentido en nuestras vidas para poder proyectarlo a los hermanos que vengan y nos pregunten o nosotros vengamos y hagamos una clase bíblica. Eso me llamaba también la atención en la parte de que nosotros tenemos que interpretar de acuerdo a nuestra realidad. Porque la Biblia sabemos, ¿verdad?, que se cumplió, se cumple y se cumplirá. Entonces, esa parte me llamaba la atención bastante, hermana, porque la realidad en la que nosotros vivimos, a veces dicen, la Biblia es muy vieja, eso es lo primero, ¿verdad?, que dicen muchas personas. Pero no, si nos fijamos cosas de la Biblia que ni por cerca, ¿verdad?, nosotros imaginábamos, estamos viendo en estos tiempos. Una cosa de ellas es la pandemia. Yo leía también una parte en la Biblia que decía que en los últimos tiempos pues no se iban ni a endechar los muertos. Y eso yo investigando, yo decía, wow, ¿cómo se cumple la Biblia? Porque viéndolo en esta realidad, ¿verdad? Realmente con lo de la pandemia eso vimos, que no sé, los muertos pues quedaban, como dicen, en las calles. Y eso yo digo que algo que marca, por decir un ejemplo nada más, marca en cada una de las vidas que nosotros no nos toquemos con esa realidad y le digamos a la gente, pues sabe que esto estaba escrito, esto estaba y poco a poco, ¿verdad? Ver que cuando nosotros interpretamos usando, ¿verdad?, estas técnicas que pues técnicamente es hermenéutica, hermana, pero pues fácilmente le podemos decir se interpreta y se interpreta de una manera que, como dice el texto que yo leía que usted nos envió, se interpreta desde nuestra realidad, tomándole el sentido que debe tener cada cosa. Y son puntos muy importantes que poco a poco uno dice, es cierto, la hermenéutica va más allá, va más a fondo y nos toca como lectores y nosotros así podemos comunicarle a los demás. Ajá. Gracias, Liz. ¿Alguien más quiere tratar con sus propias palabras, explicar qué es hermenéutica y por qué es importante conocer esta palabra, este concepto? Yo, hermana. Como ya decía la hermana ahorita, lo que yo comprendo es que es poder entender lo que leemos, no textualmente como lo leemos, sino que a nuestro modo. Entonces, al nosotros entender eso, podemos compartir lo que hemos aprendido con otras personas y también conocer diversos puntos de vista. No solo quedarnos con lo que nosotros hemos entendido, sino que dialogar para poder comprender aún más y ampliar los conocimientos. Gracias. Gracias, Jamie. Ok. ¿Alguien más? Yo quiero escuchar cómo ustedes interpretan lo mismo artículo que leían, porque cada uno de ustedes, después de leer este capítulo sobre hermenéutica, entendiste algo un poco diferente de otras personas. Algo tomó su atención que otras personas no pensaban que es importante. Pues por favor, ¿alguien más? Elizabeth. Yo, sí, gracias. Vaya, en lo que estaba leyendo y que todos quizás concordamos, pues nos habla acerca de la interpretación de textos. Obviamente en las Sagradas Escrituras, en esta oportunidad, pero cómo esa interpretación de textos, dependiendo del lector, va a tener una idea distinta. Cada lector va a dar su punto de vista, cómo lo comprende, va a dar una interpretación diferente y en cierta forma, pues esto
yo comprendo que se vuelve subjetivo. Hace relación en cuanto al texto y el lector, como bien decía la primera hermana que participaba. Me llamaba la atención porque decía que leemos un texto antiguo que ahorita en el presente lo tomamos y que también puede hacer un cambio en nuestra vida para el futuro. Entonces, luego decía también de que si yo lo estoy leyendo ahorita, también puede tener un cambio como que en mi pasado, pero no porque el texto tal cual cambie, sino que es la misma interpretación que cada persona le está dando. Muy bien, muy bien. Yo tengo, ahorita voy a poner en sus pantallas esta imagen que yo comparto con mi clase. Ok, a ver, vamos a ver ustedes aquí. Pues hermenéutica o interpretación bíblica tiene como tres diferentes partes, y cada uno de ustedes cuando leen Biblia, cuando ofrecen estudio bíblico o en sus sermones o en sus reflexiones, cada uno de ustedes mueven de un punto a otro entre estas tres partes de la interpretación. Una primera se llama algo que pasó detrás del texto, es factos históricos, son personajes históricos, son las guerras, los países, diferentes partes del mundo que menciona Biblia, toda la evidencia que arqueología nos da para ayudarnos a aprender y entender los textos bíblicos. Todas estas cosas, toda esta historia es muy importante para entender qué nos enseña Biblia. Pues empezamos, muchas veces cuando empezamos a estudiar un texto, cuando empezamos a preparar para predicar o para dar una clase o para escribir una tarea, nosotros empezamos con una historia. ¿Qué podemos aprender de factos históricos que son detrás del texto que leemos? La otra parte es el texto en sí mismo, es nuestra Biblia. Nosotros leemos, estudiamos cada palabra, su significado. En español ustedes tienen 3 o 4 diferentes traducciones de Biblia. Yo sé que hay Biblia de Reina Valera, hay Biblia de Jerusalén, pienso que se llama, Biblia de Jerusalén. Yo aquí tengo nueva versión internacional, y es muy interesante a veces comparar diferentes traducciones para ver si alguno es más claro que el otro. Pues estudiamos el texto en sí mismo. Y esta otra parte que cambia con cada uno de ustedes y es única para cada uno de ustedes, se llama su contexto. Es algo que aparece delante del texto. No es parte de Biblia, pero es parte de su ministerio, es parte de su mundo, es parte de su comunidad. Y cuando ustedes leen Biblia, no pueden olvidar lo que está pasando. Como el ejemplo con el pandemia. Antes del año pasado, todas las historias de enfermedad,
que encontramos en Biblia. No, ahorita la voy a mandar, pero es solo media página. No te contesto. Pero ya nos preguntaron de eso y yo le contesté. Liz, ¿puedes por favor, ¿cómo dice mute? Apagar su micrófono. Ok, gracias. Ajá. Por ejemplo, con el pandemia, después de año 2020 que pasó, ahora cuando leemos historias de enfermedad, de la gente enferma, de la gente que muere de la enfermedad, tenemos otra experiencia con estos textos y no podemos separar nuestra propia vida, nuestro propio contexto, nuestro mundo, de cómo nosotros aprendemos y entendemos y recibimos el texto. Es algo natural, es algo que pasa con cada uno de nosotros. Y la verdad es que es algo muy hermoso, que cada uno de ustedes van a leer la misma historia de Biblia, pero cada uno de ustedes va a tener interpretación un poco diferente. Y la mayoría de estas diferencias sale de su contexto, de su gente, de su ministerio, de dónde están, si viven en la ciudad como Ahochapán o si viven y sirven en la ciudad como San Salvador. Son dos diferentes contextos, dos diferentes grupos de la gente. Y pues cada una vez cuando ustedes hacen interpretación bíblica, y ustedes lo hacen mucho cada semana, cada vez cuando están con los jóvenes, con los niños en sus iglesias, cuando ustedes abren sus Biblias y empiezan a leer, ustedes hacen interpretación bíblica. Y con cada interpretación, ustedes incluyen estas tres partes, algo de la historia, los detalles del texto que son muy importantes y también las conexiones con su propio contexto, con su propia gente, con el lugar donde están, con lo que está pasando. Ok. ¿Y cómo ustedes, cómo se sienten si ahora pues aprendemos que cada uno de ustedes van a dar diferente interpretación a lo mismo texto? ¿Cómo les pone sentir que hay tan mucha diferencia en cómo interpretamos los textos? Si es algo bueno, algo que es un poco incómodo, por favor. Marta, ¿quieres compartir? Por favor, porque estás sonriendo. Yo sé que estás pensando de algo. Sí, lo que pensaba es de que muchas veces estas diferencias en nuestras interpretaciones nos dividen. Y en lugar de unirnos, lastimosamente, es como, la hermenéutica es una bendición, pero también es un talón de Aquiles para la iglesia, ¿no? Al no saber de una manera sana aceptar las diferentes interpretaciones. Sí. Y también entender por qué una interpretación de otra persona es diferente. No es como yo leo este texto. Sí. Marta, parece que hablas de experiencia. Tienes ejemplos, sí, la verdad. Definitivamente. Bueno, porque bueno, hay distintas denominaciones, ¿no? En las iglesias y que todas ellas defienden sus interpretaciones porque al fin y al cabo no nos diferencia el credo, sino que nos diferencian las interpretaciones. Eso es lo que ha hecho
la proliferación de denominaciones. Pero, sin embargo, también en las iglesias locales, en una misma congregación, tenemos distintas interpretaciones, pero aprendemos a caminar juntos, ¿no? Porque de repente una hermana dice, no, pero es que yo pienso que por un ejemplo muy sencillo. La gente que hace la limpieza, no tiene que ser la misma que va a limpiar el púlpito, porque ese es el lugar santísimo. La Biblia dice que donde se predica, ese es el lugar santísimo. Así que allí, quien va a asear, tiene que ser una persona consagrada, una buena cristiana, no cualquiera. Entonces viene otro y dice, no, pero es que el velo se rompió y ya no existe el lugar santísimo, así que hay que limpiar la iglesia, hermanos, que el lugar santísimo no es la casa, sino que es nuestro corazón, así que es nuestro corazón. Entonces, distintas interpretaciones en una misma iglesia, ¿verdad? Y uno puede decir, sí, el otro hermano está equivocado, pero también si no vemos el templo como algo es consagrado para el Señor, es como que lo vemos como, porque tampoco el templo es cualquier cosa. O sea, todo, si nosotros nos ponemos a pensar, todo tiene su peso, ¿no? Por algo la gente ha interpretado de esa manera el texto. Tienen cierta lógica en algún momento. Sí. Gracias, Marta. Sí, es algo hermoso que nosotros podemos leer lo mismo texto por muchas veces. Ya existen millones de interpretaciones de cada versículo en Biblia, pero cada uno de ustedes pueden leerlo y encontrar algo diferente. Yo pienso que es hermoso, pero Marta compartí algo que sí, también llega con mucho, hermenéutica llega con mucho riesgo y también con mucha responsabilidad. Y es algo que yo quiero que cada uno de mis estudiantes en cada clase aprende, que cuando ustedes tienen en sus manos sus Biblias, cuando tienen micrófonos o hay la gente que llega a su casa para aprender cuando ustedes dan estudios bíblicos, ustedes tienen mucha autoridad y poder, porque la gente quiere escucharles. Y con esta autoridad que pues yo por una hora, por 20 minutos, por 10 minutos, por 5 minutos, yo ahora tengo la gente que escucha como yo predico, como yo explico la Biblia. Con eso también llega responsabilidad. Con mi interpretación voy a traer la división o voy a predicar algo que va a unir y fortalecer mi iglesia. Y esta responsabilidad es una bendición, pero también hay muchas veces que es muy difícil. Es muy difícil ofrecer una interpretación cuando ustedes saben que la gente no van a recibir bien. Pero todo eso es parte de estudios bíblicos, todo eso es parte de hermenéutica. Cuando nosotros vamos a leer diferentes textos en Antiguo Testamento, durante nuestro curso vamos a usar el libro que se llama Para leer el Antiguo Testamento. Me encanta este libro porque con artículos que van a enseñar a ustedes de historia, de contexto, de diferentes palabras en hebreo o palabras en español que traen mucho significado. También hay ejemplos de diferentes interpretaciones. Ustedes van a leerlos y
Me gusta mucho cómo lo hicieron los autores de este libro, porque ofrecieron interpretaciones muy interesantes. Pienso que van a ayudar a ustedes en sus sermones, en sus clases que dan, pero también son interpretaciones que no traen tan mucha división. Y yo quiero que cuando ustedes leen sus tareas por las próximas 4 semanas, que ponen atención en cómo hacen las interpretaciones de diferentes textos que vamos a encontrar. No necesitan buscar este libro, tenemos copias y Marta va a compartir con ustedes las copias. Y ahora por el fin del clase vamos a tener una mini presentación para empezar a aprender del Antiguo Testamento. Yo voy a compartir mi pantalla otra vez. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Pues, ¿qué es Antiguo Testamento? ¿Alguien puede darme una respuesta? ¿Qué es Antiguo Testamento? ¿Alguien? No es difícil, ustedes saben qué es Antiguo Testamento. ¿Quién quiere? ¿Ah? Ok, yo escucho Bueno. Sí. ¿Wilfredo? Sí, Antiguo Testamento, como la Biblia está dividida en 2 testamentos, poder decirlo así, ¿verdad? Los libros antiguos que llegan hasta Malaquía y los del Nuevo Testamento, pues que son, ya los conocemos, ¿verdad? Que narran más que todo, pues, después del nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces se les llaman antiguos quizás porque por el tiempo, ¿verdad? El tiempo y que narran casi siempre la historia del desarrollo de un pueblo, el pueblo judío desde los orígenes hasta el desarrollo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y se le llama como antiguo canon, ¿verdad? En la formación de este compendio de libros, por eso se le llama antiguos, porque son antes quizás de Cristo, ¿verdad? De la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Algo más? No. Gracias, Wilfredo. Sí, todo lo que dijiste es correcto. ¿Alguien quiere compartir como ustedes expliquen en sus iglesias, qué es Antiguo Testamento? Ok, bien. Hola. Ajá. Alex. Hola. Sí, hola. Bueno, para mí el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana, en el cual comprende libros como se mantiene el Pentateuco, los libros proféticos, libros sapienciales, si no me equivoco. Eso es, sí. Exacto, y libros históricos. Entonces ese es el Antiguo Testamento, o sea, es la primera parte de la Biblia que y tiene concordancia también mucho con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que para mí ese es el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia cristiana en el cual comprende esos libros, ¿verdad? El cual he mencionado así, ¿verdad? Así es que para mí eso es. Ok, gracias, Alex. Sí, ok, yo voy aquí es lo que yo quería que nosotros aprendamos muy bien. Para nosotros es parte de Biblia porque somos cristianos y tenemos el Nuevo Testamento, pero para los hebreos, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, para ellos es su Biblia, porque no tienen el Nuevo Testamento.
Y muchas veces el Antiguo Testamento también la gente se llama la Biblia hebrea. Pues si escuchan este término, conocen que hablamos de Antiguo Testamento. Antiguo Testamento es lo mismo que es la Biblia hebrea. Y es una parte de nuestra Biblia, pero en la realidad el Antiguo Testamento es una biblioteca de diferentes libros que eran escritos durante muchos siglos y son muy diferentes, tienen diferentes autores, diferentes propósitos, diferentes géneros o tipos de escritos. Es una biblioteca de los libros antiguos de historia de Israel. Y una más definición que me encanta mucho, que el Antiguo Testamento es una historia de Dios y de la humanidad. Los dos siempre son juntos en una relación y nosotros aprendemos de esta relación muy compleja que Dios tiene con la humanidad desde el principio, desde la creación hasta el fin de los profetas. Y sin conocer esta historia, es imposible entender la vida y la misión de Jesucristo. Sin conocer y aprender el Antiguo Testamento, es imposible comprender el sacrificio de Jesús, también su resurrección y también nuestra vida nueva que tenemos en él. Los dos existen juntos. Y yo sé que en nuestras iglesias es más fácil predicar, dar clases del Nuevo Testamento, porque es más fácil, es más corto del Antiguo Testamento, cubre más o menos puede ser que primer siglo de historia de cristianidad. Tenemos evangelios que conocemos muy bien, y el Antiguo Testamento es más, muchos pastores me dicen que es más difícil a predicar del Antiguo Testamento, o es más difícil a dar estudios bíblicos del Antiguo Testamento. Necesitamos trabajar más, necesitamos aprender más de historia para dar lecciones del Antiguo Testamento. Y sí, es verdad, es más difícil, pero sin entender y sin conocer bien el Antiguo Testamento, no podemos entender el Nuevo. No existe el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y por eso ustedes están en mi clase, gracias a Dios. Y por eso vamos a leer mucho del Antiguo Testamento en las semanas que van. Y una más cosa que quiero compartir son los géneros literarios que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Hay muchos. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, las cartas y pues el libro de Hechos, pero lo leemos casi como el evangelio. Es una historia, es muy fácil para leer, es muy divertida. En el Antiguo Testamento encontramos los géneros literarios más difíciles. Pues tenemos relatos, como estos son más conocidos. También tenemos partes muy grandes del Antiguo Testamento que son las leyes, y me imagino que son sus partes favoritos, ¿verdad? Todos nosotros nos encanta leer el Levítico. Y cuando terminamos Levítico, vamos a Deuteronomio, porque queremos leer otra vez los mismos leyes, porque es muy interesante, ¿verdad?
Marta, gracias. Gracias. Pero es parte del Antiguo Testamento, las leyes. Tenemos escritos proféticos y es algo que Wilfredo piensa que habló de las profetas. Y escritos sapienciales. Es una palabra que significa sabiduría. Escritos de sabiduría. Es nuestros proverbios, parábolas, meditaciones poéticas como el libro de Eclesiastés. Son libros de la sabiduría, es otra palabra que usamos para dar definición a este grupo. También encontramos muchas oraciones. Pues el libro de Salmos es un ejemplo excelente de las oraciones, pero aparecen en muchos libros. Algunos son cortitos, solo un versículo nada más, y otros son capítulos de oraciones de la gente. Y por eso el Antiguo Testamento es como una biblioteca, porque tiene tan muchos textos que son muy diferentes. Una más cosa que la gente no le gusta del Antiguo Testamento son las guerras. Hay muchas guerras, mucha violencia. Es una de las razones más populares entre los cristianos que dicen que a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento porque hay tan mucha violencia, tan muchas guerras. Yo escucho eso cada vez cuando pregunta a la gente en la iglesia, ¿por qué no leen Antiguo Testamento? ¿Por qué siempre están en Nuevo Testamento? Pues hay tan muchas guerras. Sí, es verdad. Y una de las razones es de que el pueblo de Israel no era muy poderoso, no era muy grande, solamente por el tiempo de rey David, de rey Salomón, es cuando leemos que el reino de Israel tenía poder política en el mundo antiguo, pero por la mayoría de su historia, este pueblo siempre existía entre otros poderes mundiales. Y estos poderes mundiales del sur casi siempre es el Egipto, imperio del Egipto, muy desarrollado, muy rico, muy poderoso. Y del norte hay diferentes imperios, diferentes reinos que encontramos en el Antiguo Testamento. Pues empieza con Asiria, después va Babilonia. Vamos nosotros a aprender más del exilio que pasó con los israelitas. Persia, encontramos también Grecia y un poco de Imperio Romano también. Pues y el Israel existía entre los conflictos de estos poderes mundiales, porque estaba en la mitad, en el medio del norte y del sur. Y cada guerra, cada conflicto, cada cada conflicto del norte y del sur pasaba por el territorio de Israel. Por eso hay tan muchas guerras. Y es algo que vamos a aprender y es algo que yo quiero que ustedes tienen también confianza para explicar a su gente, que sí hay muchos y aquí ustedes pueden ya escribir que tenemos muchos textos en el Antiguo Testamento que habla de Asiria y también de Babilonia y un poco de Persia. Pero estos tres, Asiria, Babilonia y Persia,
parecen mucho en el Antiguo Testamento y son imperios o poderes mundiales muy grandes que existían en el parte del norte y pues afectaban a Israel y cómo pasaba su historia. Ok, y una más cosa que yo quiero que nosotros vemos hoy son diferentes métodos exegéticos. Ya hablamos un poco, pero quiero que también pasamos a 2-3 minutos aquí. Y es algo que ustedes van a practicar. No necesitan saber estos términos, pero me imagino que es más fácil hacer interpretación bíblica cuando ustedes entienden qué es que estoy haciendo. Pues hay métodos de interpretación que se enfocan en una historia. Yo leo Antiguo Testamento para entender qué pasó. ¿Qué pasó en la vida de rey David? Por ejemplo, y con esta pregunta, cuando nosotros leemos Antiguo Testamento, la interpretación que ustedes están haciendo, el método de la interpretación es el método histórico, porque es importante para ustedes aprender los factos históricos o cuáles son posibles a encontrar en Biblia. Es un método muy interesante a trabajar porque pues queremos saber la verdad. Yo quiero saber qué pasó con el rey David y con todas sus esposas y con todas las mujeres que él tenía en su vida. ¿De qué estaba pensando este hombre? Ok. Pues es un modo de interpretación histórico. Yo quiero saber qué pasó. Otro modo de leer Antiguo Testamento es no pensar tan mucho de factos históricos, pero enfocarse en el texto. Y enfocarse en las palabras, en las imágenes que usa Biblia cuando habla del personaje. Por ejemplo, David, ¿cómo presenta el Antiguo Testamento David a nosotros? Él es empezando con él es joven, después él es el rey muy poderoso, pero también él es humano, no es perfecto. Pues es un método literario a leer una historia como parece en Biblia, leerla y seguir cómo desarrolla la historia, cómo desarrolla el personaje. Y hay una multitud grande de métodos ideológicos. Y métodos ideológicos salen de hermenéutica, de que cada uno de ustedes, cada intérprete de Biblia tiene su propio punto de vista, tiene su propia experiencia, tiene sus propios intereses. Y cuando trabajan con el texto bíblico, producen una interpretación que es diferente de todos otros. Y así nosotros recibimos interpretación feminista de las... Oh, aquí está mi familia. Ok. Discúlpame. Pues la interpretación feminista sale de mujeres que querían encontrar personajes y querían entender más de personajes de mujeres en Biblia. Y preguntaban por qué las mujeres son tan pocas en Biblia o por qué las mujeres no hablan tan mucho en Biblia. Y así nosotros recibimos muchas interpretaciones feministas. Interpretaciones coloniales. Leen el Antiguo Testamento
y se enfocan en relaciones políticas entre países que tienen mucho poder y países que no tienen tan mucho poder. O la gente que están en control y la gente que no tiene autoridad, no tiene no tiene autoridad de su propio país. Por ejemplo, hay partes del Antiguo Testamento que hablan del exilio de israelitas. Ayudan a las they do not help me. Ok, 2 más minutos. Okay. Historias de israelitas en exilio ayudan, por ejemplo, a la gente en países que eran colonias de Britania o eran colonias de Estados Unidos o de otros países. Ayudan a entender cómo Dios trabaja en estas situaciones muy complejas. Cómo Dios y cómo la gracia de Dios puede existir en las relaciones que también tiene muchas tensiones, ¿sí? Tensiones políticos por el razón de historia de los países. Pues hay muchos métodos ideológicos, no hay límite. Cada uno de nosotros tiene algo que es importante para nosotros y cuando leemos la Biblia, interpretamos la Biblia, traemos nuestras propias preguntas a la Biblia y sacamos de la Biblia las buenas nuevas para nosotros, que son muy particulares. Y este modo de trabajar con Biblia tiene el término que se llama métodos ideológicos. ¿Qué significa un texto de Biblia para una comunidad particular hoy en nuestro tiempo? Ok, pues por la próxima semana, ustedes van a recibir una lectura. Marta va a mandar a ustedes una lectura, no es mucho, es más o menos 10 páginas de leer, no es mucho. Ustedes van a leer sobre Génesis, primera parte del libro de Génesis, capítulos 1 a 11. Es mi recomendación que también abren sus Biblias y lean de qué habla la Biblia en estos primeros capítulos de Génesis. Y después ustedes van a leer el artículo. También yo sé que algunos de ustedes ya mandaron su explicación, que es perspectiva hermenéutica. No necesitan escribir mucho, sobre media página, pero yo quiero que cada uno de ustedes manden a nosotros su explicación de hermenéutica en sus propias palabras. Y lo manden a Marta, ¿sí? Ok. Lo manden a Marta. Pues van a escribir, si no hicieron ya, van a escribir su explicación de hermenéutica y leer sobre Génesis. Y cuando nos reunimos la próxima semana, vamos a tener un ejercicio que hacemos juntos y discusión de su lectura. Y también vamos a seguir con otras partes de Pentateuco. ¿Bien?
Si hay preguntas, tenemos nuestro grupo en WhatsApp. Y pues yo voy a recibir sus mensajes también de Marta y entre las dos de nosotros vamos a ayudarles a manejar esta clase. Ok, hermanos, hermanas, los que no están dormidos, pues gracias. Yo estoy muy feliz a tener ustedes en esta clase. Y espero que ustedes van a aprender mucho de sus lecturas, de ejercicios y de tiempo que van a pasar leyendo el Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes lean las partes del Antiguo Testamento que vamos a cubrir en las clases. Abren sus Biblias y leen las historias de creación porque van a tener ojos frescos. Ustedes van a tener otro modo de entender estos textos y no quiero que pierdan esta oportunidad. Pues lean su Antiguo Testamento, es lo más importante. ¿Ok? Pues nos vemos la próxima semana. Marta,